que se da mucha información en los medios de comunicación, bueno, qué mejor oportunidad que esta, que vamos a tener a un doctor especializado en el tema, gracias al Comité de Salud de la Universidad Católica Santa María la Antigua, para que nos hable sobre este tema. Y al finalizar la conferencia sobre vacunación, todos los que están aquí presentes conectándose en esta tarde van a poder hacer las preguntas que quieran, solamente las escriben a lo largo de la conferencia aquí en el chat de Zoom, y entonces al final el doctor les dará las respuestas a las interrogantes que tengan. Así que en un par de minutos estaremos dando inicio, más o menos aproximadamente como unos 5 minutos. Así que bienvenido, estimado público que está aquí conectándose. En 5 minutos damos inicio. Así que todavía tienen oportunidad de buscar alguna bebida si quieren para tener ahí al lado para refrescarse en esta tarde calurosa aquí en Panamá. Buenas, doctor Klaus Betts, bienvenido. Estamos en poquitos minutos, vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy. Ya casi estamos a punto de empezar. Así que yo le voy a hacer la presentación en el momento en que va a comenzar usted su presentación. Bueno, nuevamente le digo al público que se está conectando en este momento que después de finalizar la conferencia el doctor van a poder hacer las preguntas que quieran. Así que si a lo largo de la conferencia algo les llama la atención, se les ocurre o de pronto tienen una interrogante, la escriben en el chat aquí de Zoom
y al finalizar la presentación del doctor Claude Betts, entonces él contestará sus interrogantes. Bienvenidos nuevamente a todos los que se están conectando en este momento. Bueno, nuevamente sean bienvenidos, estimado público, a esta conferencia especial en el día de hoy. Les saluda el profesor Félix Gómez. Voy a estar acompañándolos en esta tarde. Hoy tenemos una presentación especial organizada por el Comité de Salud de la Universidad Católica Santa María la Antigua, a cargo del doctor Claude Betts, que nos va a hablar sobre vacunación en Panamá, que yo sé que es un tema que todos constantemente queremos saber más acerca de este tema de las vacunas. Pero antes de dar inicio a la conferencia del doctor, para darles la bienvenida formal a esta conferencia, en nombre del Comité de Salud, vamos a recibir a nuestro vicerrector académico, el profesor Jorge Can, que le va a dirigir unas pequeñas palabras. Adelante, profesor Can. Qué bueno empezar la tarde así, una sonrisa grande de oreja a oreja, ¿no? Buenas tardes, doctor Claude Betts, señores miembros del Comité COVID de la USMA, queridos profesores, queridos estudiantes, personal administrativo, estudiantes de otras sedes que nos están acompañando, amigos y amigas. En nombre del señor rector y del grupo rectoral, quiero darle la más calurosa bienvenida a todos, pero en particular al doctor Betts, que ha tenido la deferencia desde la distancia que nos une a él en los Estados Unidos hasta Panamá, gracias a su. Quiero darle las gracias, y al doctor Augusto Fábrega por haberlo contactado para que esté con nosotros haciendo docencia y tratando de ilustrar a nuestra comunidad universitaria en la importancia de lo que es la vacunación en este momento de crisis mundial, con esta pandemia que nos está agobiando y que no nos deja acercarnos, darnos un abrazo, darnos un beso, darnos un estrechón de mano y estar próximos los unos a los otros. Extraño mucho ese calor humano, igual que todos ustedes sé que lo están extrañando. Esto es el segundo paso del Comité COVID de la USMA, tratando de hacer docencia para la comunidad. En la primera ocasión nos acompañó el doctor Jorge Rodríguez con una exposición extraordinaria que llamó COVID, lo que debo saber. Y la verdad que en ese momento, los que pensábamos que lo sabíamos todos, nos dimos cuenta que no sabíamos nada de esta enfermedad que nos está agobiando. Yo sé que las expectativas de la vacunación en Panamá nos tiene a nosotros bastante preocupados, porque se nos prometió una cosa en un principio y después se dijo otra cosa. Ya no sabemos que nos van a vacunar, pero sí queremos vacunar, eso sí yo estoy seguro. Yo no sé si es la china, la rusa, la europea, la de los Estados Unidos, yo no sé, doctor Claude, yo no sé, pero yo creo que necesitamos saber un poquito más y estar mejor informados de estas vacunas que obviamente parecen ser la solución a mediano y largo plazo de lo que nos está pasando a nivel mundial, ¿no? Hay personas aquí en Panamá que ya fueron vacunadas y piensan que porque están vacunados ya pueden salir a la calle y sentarse, echarse un trago, hacer un carnaval. Y yo creo que nadie les ha explicado exactamente
qué sucede después de la vacuna. Esa es la parte que nosotros queremos que nos ilustren esta tarde con su grata compañía. Doctor, muchas gracias porque usted debe tener muchas obligaciones y ha hecho un espacio especial, pero muy especial, como decimos acá, especialísimo para estar con nosotros. Muy agradecido en nombre del señor rector y de la comunidad osmeña. Muchas gracias por dedicarnos este tiempo especial para nuestra gente, que para nosotros también es especial. Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a esta reunión. Gracias, profesor Cam. Bueno, tal como lo dijo nuestro vicerrector académico, el profesor Cam, casualmente se trata de hacer docencia para que estemos informados. Eso es lo que busca el Comité de Salud a través de estas conferencias. Bueno, ahora me complace presentarles a nuestro expositor del día de hoy, que la verdad que es un expositor de lujo. Si leyera el currículum del doctor, yo creo que aquí demoraríamos buenos minutos, así que voy a mencionarle algunos de los puntos más importantes para que sepan la figura importantísima que tenemos en este momento aquí acompañándonos en esta tarde. El doctor Claude Betts es médico egresado de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Brasil, posee una maestría en salud pública de la Universidad de Puerto Rico y tiene amplia experiencia laboral en el campo de la salud pública y epidemiología a nivel nacional e internacional. Ha sido presidente de la Sociedad Panameña de Salud Pública, también vicepresidente honorario para América Latina y el Caribe de la Asociación Pública Americana de Salud. Ha sido profesor voluntariado de epidemiología en el departamento casualmente de la Universidad de Miami. Ha sido miembro de la Comisión Nacional de Certificación de la fase final del polio, director ejecutivo, actualmente director ejecutivo de la Nueva Era en Salud de una ONG aquí de Panamá, médico de salud ocupacional en la Autoridad del Canal de Panamá, también otros puestos que ha ocupado, consultor internacional para UNICEF en República Dominicana y en la UNICEF también en la Oficina Regional de las Américas y el Caribe. Ha sido también profesor en la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología, investigador líder senior en el Centro de Salud Pública, casualmente, y también posee múltiples distinciones. Ha recibido una placa de honor al mérito por la excelencia en la práctica médica y su contribución literaria en beneficio de la República de Panamá, que se la entregó el Ministerio de Salud. Posee otros reconocimientos especiales, una placa de mérito de la Unión Latinoamericana contra Enfermedades de Transmisión Sexual y el SIDA por 20 años de dedicación al control de las enfermedades de transmisión sexual. Declarado visitante distinguido de San Pedro Sula por el alcalde de San Pedro Sula de Honduras y declarado visitante distinguido de la ciudad de La Paz por el alcalde de la ciudad de La Paz y Bolivia. Así que me complace presentarles pues al doctor Claude Betts, que nos va a hablar sobre vacunación. Bienvenido, doctor Claude Betts. El escenario virtual, como digo yo, es totalmente suyo. Adelante. Muchas gracias. Bien, vamos en primer lugar, quiero dar las gracias por la oportunidad de dirigirme a un centro de excelencia en la docencia universitaria de Panamá y realmente me parece sumamente oportuno que podamos conversar y intercambiar ideas con un auditorio tan importante, tan distinguido, tanto de la parte de los estudiantes como docentes, como de toda la comunidad universitaria que juega un papel decisivo y como vamos a ver en esta presentación, tiene un gran papel que jugar no solamente con el tema de vacunas, sino para el desarrollo integral de nuestro país. Así que yo no creo que necesito más esta diapositiva, ya ustedes escucharon mucho más que esto, pero yo sí quisiera señalar que de todas las distinciones y todo lo que me ha acumulado de títulos a lo largo de casi más de 40 años de profesión, lo más importante realmente es ser el compañero de esa distinguida dama durante los últimos 50 años, que este año cumplimos 50 años de casado. Así que eso para mí es el título más importante y no debemos olvidar, por supuesto, todos los títulos son importantes, pero nunca debemos olvidar que en última instancia somos seres humanos todos y lo más importante son las relaciones que establecemos con nuestras familias y nuestros seres cercanos. Bueno, la pregunta primera es,
¿por qué asistir a esta conferencia? Entonces, en ese sentido, lo que yo quisiera lograr, porque normalmente imagino que ustedes tienen expectativas de lo que yo les voy a decir, pero yo también tengo expectativas de qué es lo que espero de una comunidad universitaria como a la que vamos a estar dirigiendo esta conferencia. Y es que todos salgan de esta conferencia motivados y comprometidos con la construcción de una sociedad saludable, solidaria y equitativa. Veremos si esto se logra, por supuesto es bastante pretencioso, pero yo creo que las metas hay que ponerlas a lo más alto estándar que uno desea. Para empezar, quisiera citar el doctor Michael Marmot, presidente de la Asociación Médica Mundial que estuvo aquí en Panamá, donde declara que las injusticias sociales matan más que todas las enfermedades juntas. Y usted dice, caramba, una conferencia sobre vacuna hablando de injusticias sociales. Pero en realidad vamos a ver que esto está íntimamente ligado con el tema del COVID y también de las vacunas. Poniéndonos un poco en contexto, antes de entrar directamente a la vacuna, vamos a saber a dónde estamos, en qué región, en qué país, qué es lo que nos rodea para poder entender luego qué vamos a hacer frente a esa realidad en el contexto ya del COVID y de las vacunas. Bueno, de los 20 países económicamente más desiguales del mundo, 8 se encuentran en América Latina, lo que la convierte en la región más desigual del mundo. Y si miramos estos 8 países de América Latina, y fíjense que Panamá está justamente ocupando un no tan honroso tercer lugar, solo atrás de Brasil y Honduras en términos del coeficiente Gini, que es justamente lo que mide la inequidad y la disparidad. Cuanto más alto el Gini, más alto es la disparidad entre los que mucho tienen y los que no tienen. Y vamos a ver que normalmente se piensa, bueno, claro, Panamá tenemos las comarcas y por lo tanto eso explica por qué nosotros estamos en esa situación. Pues resulta que el MEF, en colaboración con el Banco Mundial, hicieron un análisis del Gini de Panamá, eliminando las comarcas y solamente mirando la población que no era de las comarcas. Y lo interesante es que la disparidad se mantiene, es decir, el índice Gini prácticamente se mantiene igual, es más, hasta un punto más sin la comarca. ¿Eso qué quiere decir? Que la desigualdad, estamos todos participando de esa desigualdad. O sea, no es que los pobrecitos, los indígenas y nosotros los demás estamos bien, no. La disparidad es un fenómeno que está inmerso en todo el tejido social de la sociedad panameña. Y de hecho, hace unos meses atrás, la prensa publicó este artículo de Rodrigo Noriega, donde señala a Panamá en el puesto 108 en un índice de desigualdad. Realmente el índice es el índice de compromiso para reducir la desigualdad. Es decir, si nosotros estamos entre los países más desiguales del planeta, obviamente debemos estar muy comprometidos para reducir esa desigualdad. Ese índice de compromiso de reducir la desigualdad tiene 3 subíndices que ponderados dan el ranking definitivo donde Panamá ocupa entonces la posición 108 de 158 países que fueron estudiados que donde se mide ese índice. El primer subíndice es el acceso a servicios públicos. En ese subíndice, Panamá ocupa la posición 74 de los 158 países, que de los 3 índices que vamos a ver, este es el que mejor tiene Panamá. El que peor es justamente políticas, instituciones y prácticas impositivas, es decir, justicia tributaria y la aplicación de los recursos del Estado para la reducción de la desigualdad. Y ese índice, fíjense, estamos en el ranking 144 de 158 países, o sea, estamos entre los peores países en términos de políticas, instituciones y prácticas impositivas aplicadas para la reducción de la desigualdad. Y vamos a ver por qué de aquí a un momento. Y el tercer índice son los derechos laborales, donde nuestro ranking está en el 81 de 158 países. Para que podamos tener un punto de referencia para comparar, vamos a ver otros países vecinos nuestros.
aquí tenemos que el ranking, ese mismo índice, está Chile en la posición 34. Es decir, nosotros estamos en la posición 108, Chile en la posición 34 de los 158 países, Argentina en la posición 35, Costa Rica en la posición 40. Así que obviamente nosotros tenemos mucho que avanzar en esos tres subíndices para poder llegar al nivel de los países vecinos, que obviamente si ellos lo pueden hacer, ¿por qué Panamá no lo puede también? Y vamos a ver que esa desigualdad estructural está de hecho diseñada para perpetuarse. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo hecho sobre los datos de Panamá encontró que cuanto mayor es el ingreso per cápita de una provincia, mayor ha sido la inversión pública recibida. Y eso, por supuesto, si fuera a profundizarse más, dentro de las mismas provincias, lo más seguro que esa inversión va siempre favoreciendo a los que más, o vamos a poner, los que menos lo necesitan, dejando por fuera los que más necesitan. Y eso tiene un resultado muy palpable, muy tangible. Aquí vemos, por ejemplo, la situación del acceso a agua. Las líneas azules son que tienen agua todo el tiempo. El azul claro es que tiene agua parte del tiempo y la parte más chocolate no tiene acceso a ninguna fuente de agua segura. Y eso es el Panamá. Y fíjese que así mismo como ustedes ven, las áreas que tienen menos acceso a una serie de factores de beneficios son justamente los que están relegados, y esa situación prácticamente se ha mantenido sin mayores cambios a lo largo de las décadas. Lo mismo vemos aquí en términos de tener un trabajo seguro cotizando para el Seguro Social, donde nuevamente vemos que la parte verde corresponde a los trabajadores con seguro social cotizantes. La parte chocolate que viene al lado son los beneficiarios de estos cotizantes. La parte gris representa los jubilados y pensionados. Y la parte a la derecha, que es un amarillo más o menos amarillo claro, representa la población que no tiene acceso a ningún tipo o sea, no tiene acceso a seguro social. Eso significa que no tiene acceso tanto para los servicios, no solo de jubilación, como de riesgos laborales, como también acceso a los servicios de salud que brinda la Caja de Seguro Social a los asegurados y sus familiares, sus beneficiarios. Entonces, esa situación luego dice, bueno, pero esta población que vemos aquí a la derecha seguramente está siendo cubierta por los recursos públicos del Ministerio de Salud, nuestros impuestos. Y cuando miramos ese cuadro y miren lo que pasa, esto es el número de habitantes por médico. Y vemos que en Panamá, Herrera, Los Santos, Chiriquí, esto oscila entre 400, 600 habitantes por médico, pero luego vemos cómo esto se va cambiando, llegando inclusive al área comarcal a 6,000, 7,000 habitantes por médico. Significa que el acceso, y ahí el indicador, el primer subíndice de acceso a servicio público, obviamente se ve aquí que hay una enorme disparidad. Pero eso no solamente es un número estadístico así para mirarlo y decir que interesante, sino que esto impacta sobre la vida de las personas. Y aquí tenemos un ejemplo. En el 2008 se hizo un análisis de la mortalidad por diarrea y gastroenteritis por provincia, es decir, número de muertes por población, por habitantes, y vemos que la comarca, por ejemplo, Nove, tiene una tasa de mortalidad por una silvestre diarrea y gastroenteritis que esta muerte se puede evitar con un poco de agua limpia, un sobrehidratación oral y en casos extremos con una venoclisis. La mortalidad que tiene la comarca es de hecho 26 veces mayor que, por ejemplo, lo que vemos en la provincia de Herrera, por ejemplo, con Ococlé. Entonces, esto muestra
que nosotros tenemos, y esto por supuesto, ni pensar en COVID, estamos viendo cómo nuestros índices reflejan, pero entonces no son solo las enfermedades transmisibles. Fíjense aquí la diabetes, que estamos hablando aquí de las muertes evitables, o sea, muertes por diabetes en menores de 50 años. Fíjense que la provincia de Bocas del Toro tiene casi el doble de la proporción de las muertes por diabetes que ocurren en menores de 50 años comparado con lo que sigue, que es Colón, que de hecho es la que tiene la tasa global más alta de diabetes en el país. Pero fíjese cómo estamos viendo las muertes evitables, es decir, enfermedades crónicas, las que son comorbilidades para el COVID, que afectan de forma desproporcional las poblaciones también que están afectadas, socialmente excluidas. Así que estamos viendo que las disparidades no solamente impactan sobre enfermedades comunicables, transmisibles, como también enfermedades crónicas, y eso es muy importante tenerlo presente. Pero por otro lado, nosotros en Panamá hemos tenido increíbles y realmente muy impresionantes avances en términos de el impacto que hemos logrado sobre enfermedades inmunoprevenibles, o sea, la enfermedad prevenida por vacunación, lo cual es un orgullo para Panamá que hayamos sido casamente con la construcción del canal. En 2005 tuvimos los últimos casos de fiebre amarilla urbana, en el 58 se eliminó la viruela, en 72 la poliomielitis, en el 74 la fiebre amarilla selvática, el último caso ocurrió en Darién. En 1982 se elimina la difteria, en el 95 sarampión y en el 99 síndrome de rubiola congénita. Nótense que todos estos avances extraordinarios se dieron todos en el siglo pasado. Ahora, además de eso, aquí no está porque todavía ocurren casos muy esporádicos de tétanos neonatal, pero fíjese comparando el periodo del 78, 80 hasta más o menos el 92, cuando había todavía bastante casos de tétanos neonatal, prácticamente después del 2009, los casos prácticamente a partir del año 2000, los casos de tétanos neonatal son muy, muy esporádicos. Entonces, vemos que hemos logrado grandes, extraordinarios avances, es decir, el rostro epidemiológico de Panamá ha cambiado. Los médicos, por ejemplo, ya cuando llegan a ver un caso de tétanos neonatal, van a todo querer estudiarlo porque es una raridad. Cosa que antes teníamos, por ejemplo, un distrito que, se me ocurre recordarlo, que con los datos que ustedes ven al lado izquierdo de esa gráfica, Olá tenía una tasa de mortalidad de 3.4, que es la tasa de mortalidad por tétano neonatal, y es lo mismo que algunos países nórdicos tienen como su tasa de mortalidad por todas las causas. Entonces, ese panorama, ese rostro de Panamá desapareció. Ahora el tétano neonatal es una raridad, y asimismo todas estas otras enfermedades prevenibles. Por otro lado, el Programa Ampliado de Inmunización de Panamá tiene en su cartera de vacunas una de las más variadas carteras de vacunas, y por eso se le reconoce mucho a Panamá por ese hecho. Ahora, esa gran cantidad de biológicos es muy bueno, pero al mismo tiempo, además de tener esta variedad, es importante garantizar que alcancemos coberturas adecuadas con todas estas vacunas. Y recuerden, por estar en el país, el sexto país más desigual del planeta, eso también va a afectar aquí, como vamos a ver más adelante. Viéndonos desde la perspectiva regional, ha ocurrido en los últimos años de esa década, hemos visto que a nivel de la región de las Américas se están perdiendo las coberturas de vacunación. En el 2017 había menos países de América Latina que pudieron lograr una cobertura de vacuna de 90% para las 5 vacunas del programa de ampliado para niños. Esto está en una fuente de la revista Vaccine justamente de este año, de enero de este año. Eso ilustra el desafío que tenemos por delante. Y vemos que Panamá también está sufriendo esto. Fíjese que en el 2010,
justamente con ese indicador de 90%, 70 de los 77 distritos de Panamá estaban logrando una cobertura de 90% más en relación a las coberturas de polio en este caso, y vemos que solo 7 tenían coberturas por debajo del 90%. Pero esto rápidamente fue cambiando en el periodo 2011, 2012. Fíjese que para el 2013, 2014 ya teníamos 64 de los 70 distritos que estaban en una situación de tener coberturas por debajo del 90%. Y hay un indicador que saca la Organización Panamericana de Salud y que por casualidad lo hizo justamente en este año, en el 2014, y donde comparó todos los países de América Latina y el Caribe con relación al indicador que es el porcentaje de niños menores de 1 año viviendo en municipios con cobertura de polio menor del 95%. Y aquí vemos que Panamá se encuentra entre los 3 países donde ese indicador es el peor. O sea, el hecho de estar viviendo, niños viviendo en esos distritos los expone a un riesgo. Y aquí tenemos cómo esto fue cambiando. 2015, nosotros ese índice que aquí estaba prácticamente casi llegando al 100%, 96, luego en 16 pasa a 86%, 89%, 63% en el 2018 y 89% de los niños viviendo en distritos con bajas coberturas en Panamá. Ahora, eso todo es antes de la llegada del COVID y resulta que el grupo de vacunas, el Gavi, la OMS, el Grupo Internacional, la UNICEF, han advertido que 80 millones de niños menores de 1 año están en riesgo por disrupciones de los programas de inmunización debido al COVID-19. Así que, además de que nuestras coberturas no han estado adecuadas, en el 2020 esa situación se agravó muchísimo. No tenemos los datos todavía, pero por los datos que tenemos de Gavi, OMS y UNICEF, es muy probable que estemos en riesgo de la reemergencia de estos grupos de enfermedades que se habían logrado eliminar del perfil epidemiológico de Panamá pudieran regresar. Y de hecho hay países, en Brasil, por ejemplo, ya el sarampión se ha vuelto a tener brotes. Hemos tenido casos de difteria. En algunos países, Haití, hay un brote muy grande de difteria. Así que es muy importante tener presente que estamos hablando de vacunas y estamos obviamente pensando en la vacuna del COVID, pero no debemos olvidar que las demás vacunas hay que también asegurar mantenerlas si queremos mantener estos logros que hemos alcanzado en el pasado. Y hablando ya del COVID, un editorial de la revista Lancet recientemente publicó que el COVID en América Latina está convirtiéndose en una crisis humanitaria y señala como uno de los puntos claves que sin cobertura de salud universal será imposible hacerle frente a la pandemia, y de hecho es un problema que vamos ahora a ver cómo el tema de las vacunas se encaja dentro de eso, porque obviamente el tema de la cobertura universal de salud va a ser la base para poder garantizar una cobertura adecuada de cobertura de vacunación también del COVID. Ahora, ¿de qué estamos hablando entonces cuando hablamos de cómo se inserta una política, cómo se inserta la vacunación del COVID dentro de una política de salud pública? Y aquí tenemos la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública, logró un acuerdo y fue aprobado en la Asamblea Mundial de Salud en Ginebra, esa Carta Global para la Salud Pública, donde señala que los 3 aspectos fundamentales que se necesita garantizar es la prevención, la protección y la promoción de la salud. Prevención, obviamente, porque no hace sentido tratar y curar a una persona para luego devolverla a las condiciones que la enfermaron en primera instancia, sin hacer nada para actuar sobre esos factores determinantes que van a terminar trayendo a este paciente de vuelta para
con los mismos problemas y eso es obviamente una ineficiencia de un sistema social y necesitamos entonces enfocar mucho en la prevención con una visión integral. La protección, por supuesto, una de ellas es vacuna, pero protección va mucho más que eso. Protección significa que un niño tenga un buen inicio a la vida, significa que un niño también reciba todas las condiciones de estímulos y una educación adecuada para desarrollar al máximo su capacidad, porque esto es salud, y encuentre un ambiente laboral donde esas capacidades se pueden expresar y agregar valor y crear la riqueza que garantiza el desarrollo. Y todo eso con un concepto de promoción de la salud que debe comenzar desde que el niño está en sus primeros momentos con su familia, luego en la escuela, luego en la universidad. Todo debe estar enfocado a que la persona busque garantizar las condiciones de máxima desarrollo de sus potencialidades en todos los ámbitos físico, mental y social, y es la definición realmente de salud. Ahora, se plantea que esos tres objetivos fundamentales de la salud pública necesitan para poder funcionar de un buen sistema de información, una buena capacidad, que quiere decir recursos humanos capaces de tomar información, transformar esa información en conocimiento y luego influir sobre la gobernanza para que se tomen las decisiones basadas en evidencias y que eso luego incluya la participación de toda la sociedad. Y entonces tenemos las condiciones para que la prevención, protección y promoción se dé. Así que la salud pública abarca estos tres aspectos. Ahora pensemos ya en términos de la vacuna, cómo estamos en prevención, protección y promoción, cómo está nuestra capacidad, nuestro sistema de información, qué tan transparente y qué tan abierto es, nuestra gobernanza, qué tan, cuánta confianza tenemos en un liderazgo de una adecuada gobernanza y cuánta participación social tenemos dentro del tema de enfrentar una crisis sanitaria como la crisis del COVID. Entonces, ahora, entrando directamente al tema de las vacunas, vamos a hablar de cuáles son las características de ciertas vacunas para que podamos tener un poco idea de qué estamos hablando. Bueno, aquí hay un cuadro sinóptico de las varias vacunas que están ya, algunas están ya reglamentadas, otras están en proceso de ser reglamentadas. Aquí en Panamá ya se está aplicando la BioNTech Pfizer, que es una vacuna con 2 dosis. Ya se completó, ya de hecho ya se está administrándose masivamente en los Estados Unidos y ya Panamá comenzó a vacunarse con Pfizer. Pero también Panamá tiene ya acuerdos para la vacuna de Oxford AstraZeneca. Por cierto, es importante decir, la vacuna de Pfizer está hecha con un mecanismo de RNA mensajero. Ese LNP significa que son las nanoproteínas, liponanoproteínas, que son la envoltura en el cual se lleva ese código genético que a su vez entra a las células y produce entonces la proteína que va entonces a estimular el sistema inmune y que va a reconocer entonces el virus cuando entre. Básicamente son las proteínas que forman la corona de este virus. Por otro lado, la vacuna de Oxford, AstraZeneca, usa un vector viral y en el cual ese vector viral lleva la información genética que a su vez produce entonces la respuesta inmunológica. Y también estamos ya en negociaciones para recibir la de Johnson & Johnson, la Janssen Johnson & Johnson, que también usa el vector viral para su replicación. Todos son con 2 dosis. Ahora, la vacuna de Pfizer tiene el inconveniente de que requiere una congelación de menos 70, 80 grados centígrados, lo cual obviamente representa un reto logístico. Una vez que la vacuna se descongela, tiene que usarse en una semana para no perderse la vacuna. Ya las vacunas de Oxford y la de Johnson & Johnson se pueden mantener
en condiciones de refrigeración normal, que sería lo que tiene una refrigeradora común, lo cual facilita enormemente la logística. Vamos ahora a entrar un poco más a fondo al tema de que además de que nosotros estamos haciendo las vacunas para lograr detener el virus, nosotros también debemos darnos cuenta que existe un mecanismo que los mismos virus buscan para también defenderse de estas acciones nuestras y de su propio mecanismo de inmunidad cuando infecta a una persona. Y eso se llama evasión inmunológica. Y eso es las mutaciones que un virus hace para luego poder cambiar suficientemente sus proteínas de su cápsula para que entre a un cuerpo no sea inmediatamente detectado por los anticuerpos que ya fueron producidos por una infección anterior o por una vacuna en este caso. Lo que está sucediendo también es que frente a este hecho que ya se vio con sobre todo la variante Sudáfrica, es la que más ha estado preocupando a los investigadores porque tiene esa característica. De hecho, la vacuna de Pfizer, que 95% de efectividad en términos de evitar el COVID sintomático, baja más o menos 70 a 60% frente a la variante surafricana. ¿Qué está haciendo Pfizer? Está, de hecho, ya trabajando en modificar el mRNA, es decir, modificar, y eso, de hecho, esa vacuna tiene la característica que eso se hace bastante fácil, y están ya diseñando una vacuna que será de refuerzo, que va a poder entonces estar adecuada a protegernos también de la variante surafricana con un alto índice de protección. Entonces, en ese juego estamos a nivel mundial. Panamá es uno de los, el Gorgas es uno de los lugares que está monitorando y vigilando justamente la emergencia de las variantes que puedan estar llegando a Panamá. Y eso va a ser importante a la hora de plantear las estrategias de una segunda o tercera ola de vacunación. Sin embargo, las que ya existen hoy por hoy sí protegen, aunque un poquito menos con la variante surafricana, que todavía en Panamá es muy raro, y nos permite avanzar, sobre todo si logramos coberturas altas lo más rápidamente posible, de reducir de forma significativa la transmisión del virus. Porque ese otro aspecto importante también a considerar, y es que cuanto más virus circula, cuanto más personas se infectan, cuanto más se replique el virus, más fácil que ocurran estas variantes. Cuanto menos la incidencia del virus, menos también son la aparición de las variantes por una cuestión probabilística nada más. Aquí tenemos los organismos reguladores. En Panamá, por supuesto, está el Departamento de Farmacia y Droga del Ministerio de Salud. Y a nivel internacional, la FDA de Estados Unidos, la EMA, la Europea de Medicamentos, que es la que regula los medicamentos a nivel europeo. La OMS también tiene sus mecanismos también para regular y asegurar. Básicamente, esos organismos se ocupan de garantizar de que las vacunas sean seguras y efectivas. Otros organismos como la Gavi, el CDC de Estados Unidos, el CDC de Europa, también tienen sus mecanismos para validar si una vacuna es efectiva o no. Y algunos de nuestros países, por ejemplo, los argentinos fueron los que validaron la vacuna de Sputnik V. Fue evaluado por el organismo regulador de Argentina, que es muy prestigioso y es un ente muy técnicamente muy capaz, y asimismo otros países también tienen estos mecanismos para poder validar y tomar decisiones aparte de estos grandes internacionales como la FDA y la EMA. Otros actores que juegan un papel importante dentro de toda esta respuesta de los organismos reguladores
incluye el Banco Europeo, Banco Central Europeo, la Organización para Cooperación y Desarrollo Económico, en fin, muchas otras organizaciones que de una forma u otra juegan un papel en apoyar o en asesorar a los países, porque el objetivo final de todo esto es garantizar un acceso universal a las vacunas. Y eso es muy importante, porque si nosotros mantenemos solo algunos países con vacunación y dejamos a otros países donde el virus puede estar a sus anchas, eso va a implicar un riesgo para todos. Y para poder realmente lograr volver a poder, digamos, tener una vida normal sin COVID, tenemos que pensar en eliminar el virus, y eso se elimina de la siguiente forma. Un virus necesita, para sobrevivir, de pasar de una persona infectada a una persona que está susceptible en un periodo de 14 días aproximadamente, y si él no logra infectar a otra persona, ese virus muere ahí mismo, sea que esa persona sobreviva y quede inmune, o sea que esa persona muera, el virus con toda seguridad muere. Entonces, cuanto más barreras se puedan poner para dificultar la tarea del virus de pasar de una persona infectada a otras personas, va a ser entonces la estrategia que va a permitir que el virus vaya prácticamente desapareciendo. Entonces, la vacunación es una de estas, porque va a reducir en una forma significativa la capacidad de ese virus de pasar a otras personas, y por otro lado, el distanciamiento social, mascarillas y lo demás también. Es importante reconocer también de que las vacunas son extremadamente eficientes para reducir la enfermedad grave, la enfermedad sintomática, pero se están ahora haciendo los estudios para tratar de determinar qué porcentaje de las personas se protegen contra la infección misma, es decir, que pueda producirse el efecto rebaño de lo más rápidamente posible. ¿Eso qué quiere decir? En estudios recientes, hablé con un colega, casualmente el doctor Reyes, Ricardo Reyes, infectólogo que trabaja aquí en Estados Unidos, me estaba comentando, ya hay primeros indicios de que, por ejemplo, la vacuna de Pfizer tiene más o menos 60-70% de la protección de infección, quiere decir que nadie ni siquiera se infecta, y tiene un 95% para enfermedad leve, un COVID sin complicaciones, y un 100% de prevención de COVID que requiere hospitalización o de muerte. Asimismo, las otras vacunas también tienen esa situación, y se está estudiando de forma muy agresiva para conseguir resultados, ahora que se está vacunando mucho más personas, de poder medir el impacto que esa vacunación va a tener en términos de producir la inmunidad de rebaño lo antes posible. Pero eso significa que esa inmunidad de rebaño tiene que combinarse con las medidas de distanciamiento social, uso de mascarillas, evitar aglomeraciones, etcétera. Es decir, que no se puede, si se piensa que la vacuna va a ser la solución, obviamente va a contribuir de forma muy importante a ese control, pero no va a ser suficiente si no incluimos la manutención de las otras medidas. Por eso se está recomendando, y así mismo lo recomienda el Ministerio de Salud de Panamá, como las organizaciones internacionales, que continúen manteniendo estas barreras. Es decir, tenemos que hacerle la vida imposible para el virus, hacerle que realmente el virus esté en una situación difícil para que él pueda seguir transmitiéndose. En la medida que se logre eso, combinando esas diferentes estrategias, entonces podremos tener un control efectivo, y luego, una vez eliminado la circulación del virus, entonces poder hacerlo. Pero, nuevamente, eso tiene que ser a nivel integral, o sea, no basta que lo hagamos en un lugar manteniendo otro desprotegido. Es un desafío entre países que lo están discutiendo a nivel mundial, pero también dentro de los países, y el caso de Panamá, como hemos visto por toda la característica que les mostré al principio, eso también es un riesgo. Si nosotros dejamos parte de nuestra población desprotegida,
eso también puede significar que nosotros, a pesar del esfuerzo que hagamos, ciertos sectores de la población o ciertos grupos que tengan acceso a la vacuna, si excluimos a otros, eso puede tener un efecto de no lograr el resultado deseado. Bueno, vamos ahora entonces exactamente a hablar sobre los mecanismos de implementación de la vacuna en Panamá. Primero, tenemos capacidad, bueno, a pesar de lo que les presenté antes, aquí tenemos, por ejemplo, las dosis de influenza que fueron aplicadas del 2003 hasta el 2018 y como pueden ver ustedes, sobre todo en 2016 tuvimos la capacidad de vacunar 2,5 millones de personas con la vacuna de influenza. Eso bajó un poco para el 2017 a 2 millones y en 2018 a 1.600.000. No sabemos los 2019, probablemente 2018, 2020 por el COVID debe haber bajado aún más, pero hay una capacidad demostrada de que sí podemos vacunar a grandes cantidades de personas y eso obviamente es importante para el COVID. Por otro lado, el desafío de las 2 dosis. Obviamente eso se debe a que la primera vacuna lo que hace es que produce una respuesta inmunitaria primaria que es de corta duración y luego la siguiente dosis es la que da una respuesta que es no solamente mayor, sí, produce mayor cantidad de anticuerpos, según el estudio de Pfizer, son 10 veces más anticuerpos que se observan después de la segunda dosis que en la primera, pero lo más importante es que se dura más tiempo y obviamente estudios están en andamiento para poder determinar cuánto tiempo esa inmunidad va a durar, pero lo más importante es que se estimula la inmunidad, las células de memoria del sistema inmunológico, que son las de B y T, células B y T, que van a permitir que cuando en el futuro, si llegamos a exponernos a un virus, el sistema inmunológico inmediatamente entra, lo reconoce y lo elimina antes de que pueda infectar a la persona o producir un cuadro clínico importante. En cuanto a los grupos que debemos vacunar prioritariamente, la primera línea de protección obviamente son los trabajadores de la salud que están en contacto directo con pacientes. La protección de las poblaciones de mayor riesgo a tener un COVID complicado y con secuelas y muertes. Y la otra es tratar de interrumpir la transmisión comunitaria, lo cual implica priorizar trabajadores esenciales. Y trabajadores esenciales son trabajadores que a veces no pueden ser trabajadores humildes, pero que cumplen funciones, como por ejemplo personas que atienden en las tiendas, en los supermercados, personas que necesitan por su condición para poder cumplir con su trabajo, necesitan interaccionar con muchas otras personas. Y a estos trabajadores formales e informales, y quizás los informales a veces hasta más que los formales, porque los informales, como dice, tienen que rebuscar la manera de hacer, poder poner un plato de comida en su casa y eso implica muchas veces tener que estar tomando riesgos para poder cumplir con esta función y sus familias y comunidades deben ser priorizadas. Es muy importante, por ejemplo, pienso yo, priorizar educadores, por ejemplo. Si estamos hablando de abrir escuelas, obviamente los educadores, los maestros tienen que ser priorizados en este programa de vacunación, sobre todo aquellos que se van a desplazar, por ejemplo, a áreas de difícil acceso, donde inclusive si el virus llega a través de estos educadores a estas áreas, pueden producir una situación muy grave en estas comunidades que además van a tener dificultad de acceso, como vimos en una de las gráficas, que donde hay un médico para 7,000 habitantes, o sea, muy difícil que vayan a tener acceso a un servicio de salud adecuado para poder manejar estos casos. Así que hay que pensar en términos estratégicos cuando se plantea quiénes vamos a vacunar, en qué orden y cuál es la estrategia. Debe ser obviamente una estrategia basada en un análisis de las condiciones de nuestro país y de todas sus características de inequidades y de disparidades, porque obviamente tenemos que romper el molde que fue planteado por el mismo Banco Interamericano de Desarrollo
a plantear de que nosotros tenemos la tendencia de darle a los que más tienen y dejar por fuera lo que no, y eso casualmente en un caso de vacuna podría ser que la estrategia de vacunación no lograra el resultado deseado porque podemos dejar fuera a poblaciones que son los que debemos darle prioridad. Y finalmente, es importante, como dije hace poco, articular la medida no biológica de protección social y prevención primaria con la vacunación comunitaria y sobre todo la participación misma de la comunidad. La inclusión social de los sectores excluidos debe ser una parte de una estrategia. Y fíjense que estamos hablando aquí no de personal de salud, aquí estamos hablando de los diferentes trabajadores sociales, estamos hablando de personas que trabajan, los diferentes sectores de la sociedad están involucrados en esto. Y fíjense que cuando estamos viendo este mapa de Panamá, aunque es de noviembre, o sea, muestra cómo el COVID se ha ido desplazando de forma muy diferente de un lugar a otro con tasas extremadamente altas, que de hecho Panamá está ocupando prácticamente uno de los primeros lugares en la región de las Américas en términos de incidencia por arriba de 3,000. Pues aquí tenemos varios de nuestros corregimientos que tienen esa situación. Por otro lado, volviendo nuevamente al tema de que ese abordaje tiene que ser integral. Y yo quisiera, ya que estamos hablando con una comunidad académica, enfocar el tema del desarrollo de la capacidad, porque nosotros necesitamos tener recursos humanos que puedan hacer que nuestras respuestas sean realmente efectivas, no pensando en términos políticos, no pensando en términos de juega vivo, no pensando en términos de clientelismo, sino pensando en términos de resolver y garantizar la salud de nuestra población. Para eso se necesita capacidad técnica. Y eso es un rol fundamental de una universidad como Santa María la Antigua. Y aunque no tengan cursos o enfermería o medicina, sin embargo, todas las áreas tienen que jugar un papel importante. En este caso, por ejemplo, específicamente, Senacid ha tomado una iniciativa que me parece extremadamente importante. Se ha puesto una convocatoria para desarrollar doctorados en estas áreas que ustedes ven ahí: bioestadística, bioinformática, modelación matemática en salud, manejo de grandes bases de datos. Y esa convocatoria está pensada en fortalecer el sistema de salud en su capacidad de respuesta oportuna a problemas emergentes como ha sido la actual pandemia COVID. O sea, esto es el tipo de acciones que se deben tomar y las universidades tienen un papel clave de avanzar y garantizar que el recurso humano, no solamente en estas áreas técnicas, o sea, en todas las áreas del quehacer humano, es importante que esas universidades formen personas que sean capaces de pensar, que sean capaces de tomar decisiones, de ver una situación, dimensionarla, tomar los datos que se necesitan, procesarla y luego decir, aquí lo que tenemos que hacer es esto. No en base a yo hallo, no en base a que eso es lo que me pide mi jefe, sino en base a que esto es lo que permite darle respuesta efectiva a solucionar los problemas. Esto es un papel fundamental de las universidades y tenemos que lograr que ese rol de las universidades se cumpla de una manera que llene el vacío, porque Panamá es un país que tiene, ya se sabe, grandes deficiencias desde la enseñanza primaria, secundaria, y eso se refleja también en las universidades. Y es importante cambiar ese rol y aumentar la capacidad de nuestro país de dar respuesta, porque el COVID no va a ser el último problema que vamos a tener que enfrentar. Aquí vemos una declaración de la Alianza de Asociaciones de Salud Pública para el acceso universal. Recuerde que la clave en la vacunación es asegurar que sea universal. Preparar los planes de vacunación masiva con todos los detalles logísticos que aseguren suministro de vacunas. También es importante contratar el personal de salud con condiciones de trabajo digno, porque además de que el personal tiene que ser
por meritocracia debe también tener las condiciones para realizar su trabajo. También la capacitación y entrenamiento en el marco de la estrategia de atención primaria, es decir, con el enfoque ese de los determinantes sociales, de enfocar con las comunidades. Eso implica muchas disciplinas como sociólogos, antropólogos y muchos otros áreas del quehacer humano que necesitan de ser capacitados e entrenados para poder hacer una respuesta integral que además sea parte de un plan nacional de desarrollo. Su sistema de información públicos deben garantizar transparencia en todo el proceso. Por ejemplo, ahora con el tema de las vacunas es importante que todo sea transparente, que haya que toda la población pueda ver cuáles son los acuerdos de los donantes que participen en ese proceso. Y además fortalecer las acciones de farmacovigilancia, seguimiento de la evolución de salud de los vacunados. Todo esto requiere sistema de información, pero requiere también personal capacitado para poder que esta información realmente pueda dar el fruto que se necesita. Y finalmente, una propuesta de gratuidad de las vacunas efectivas que está siendo propuesta por la Federación Mundial en una declaración internacional que ha hecho sobre la vacunación del COVID y sobre todo sobre el acceso equitativo de las vacunas. Ese punto es absolutamente central porque a nivel mundial están viendo que algunos países no están teniendo acceso a ninguna vacuna, mientras que otros tienen, por ejemplo, Canadá puede vacunar, tiene vacunas suficientes para vacunar 5 veces toda su población, mientras que otros países no tienen para vacunar a nadie. Y eso crea un serio problema a nivel mundial, porque entonces de esa manera no se va a poder resolver una pandemia que por definición es de múltiples países. Y eso mismo vale para internamente. Y lo que está proponiendo la Alianza de Asociaciones de Salud Pública de las Américas, que está afiliada a la Federación Mundial, es un llamado que las vacunas y tratamiento contra el COVID se consideren un bien público con sus patentes liberadas. Esa es una declaración bastante pretenciosa para lograr que tengamos suficientes vacunas para poder atender las necesidades y sobre todo garantizar países de ingreso medio y bajo que tengan acceso a las vacunas para poder lograr una situación de control mundial que es la necesaria para poder detener este virus. Y finalmente también el ASPA plantea que debemos apoyar a la Organización Mundial de la Salud a través del sistema COVAX, que es justamente diseñado para asegurar que países pobres y países en vía de desarrollo puedan tener acceso a vacunas a través de ese mecanismo COVAX, donde la Organización Mundial de Salud hace un papel de hacer compras para múltiples países que logren entonces poner accesible a un precio accesible a los países pobres las vacunas que necesitan. Y la respuesta del director general de la OMS, que está solicitando tanto a fabricantes como a los países dar mayor prioridad a suministro de vacuna a través de ese mecanismo de COVAX que solamente acuerdos bilaterales. Y para concluir, quiero decir que las condiciones de la crisis social y sanitaria abrieron la puerta para la pandemia, convirtiendo a Panamá en uno de los países con mayor incidencia y mortalidad por habitante de la región de las Américas y del mundo. De hecho, eso es una situación que a todos nos tiene preocupados, pero es justamente las condiciones que precedieron a la llegada de COVID la que han hecho que, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, Panamá ha sufrido un embate muy duro de esa pandemia, tanto en incidencia como mortalidad. Y por otro lado, la pandemia puso en evidencia las condiciones de inequidad y disparidad de inclusión social que agravan tanto los problemas sociales como los de salud actuales que ya existían antes y también limitan nuestra capacidad para hacerle frente a los desafíos futuros, que ya como hemos visto, o sea, tenemos todavía problemas con enfermedades transmisibles que no debían ser problemas, tuberculosis, diarrea, neumonías, que todavía están matando cuando no deberían. Por otro lado, tenemos que pensar en todo lo que viene al futuro, los cambios climáticos, todo lo que va a implicar esto. Ya estamos viendo ejemplos de eso por todos lados. Y finalmente, tenemos que reconocer que la vacuna para COVID
sí pueden ayudar y van a ayudar a controlar la pandemia, pero no resolverá la situación de inequidad, disparidad e exclusión social que trunca el desarrollo económico y social del país. Y en eso tenemos que darnos cuenta que no es un tema que solamente lo van a resolver personal de salud. Para que resolvamos la situación de inequidad, disparidad e exclusión social, vamos a tener que ponernos todos vamos a tener que unirnos, y una organización importante como la USMA juega un papel importantísimo en garantizar que su recurso humano no solamente esté técnicamente competente, sino que tenga también la motivación y el compromiso de que van a usar su conocimiento, lo que la universidad le brinda, para realmente contribuir a reducir esa inequidad, disparidad y exclusión social. Por lo tanto, yo concluyo esta presentación diciendo que salud es una tarea de todos. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctor Claude Betts, por esa excelente presentación, y la verdad que con ese mensaje final que la salud es una tarea de todos, porque definitivamente todos tenemos que poner nuestro esfuerzo y nuestro granito de arena, y también aprender a cuidarnos y no esperar que todos nos lo resuelvan. Así que todos tenemos que dedicarnos también a cuidar nuestra salud. Ahora vamos a pasar al periodo de preguntas y respuestas, doctor. Voy a ir fijándome aquí en las preguntas. A todos los asistentes, las preguntas que quieran hacer me las pueden ir escribiendo aquí en el chat de Zoom, y el doctor va a ir respondiendo las interrogantes que ustedes tengan. Me pregunta la joven María Rodríguez que si es peligroso que vayan a haber 3 tipos de vacunas distintas circulando por el país. Bien, en primer lugar, yo diría que la primera pregunta es ¿cuál es de las vacunas que es la mejor? Y yo digo que la mejor vacuna es la que está inyectada en la persona. Yo siento que el desafío más grande que tenemos es tener un sistema de información suficientemente robusto para saber quiénes han sido los vacunados con primera dosis, que asegure que reciba la segunda dosis, y cuáles son los que no han recibido ninguna dosis, que deberían, que están dentro de la población que debe ser prioritariamente protegida. Yo siento que el desafío no es tanto de que haya diferentes variedades. Cada una de estas tiene sus ventajas y desventajas. Algunas tienen ventaja de precio, otra tiene ventajas de que se puede usar con solamente una refrigeradora, que hace que el programa de organización, por ejemplo, tiene una red de frío con las refrigeradoras que permite el acceso a vacunas a áreas muy distantes a través de las refrigeradoras y los sistemas de cadena de frío, pero no así para una vacuna, por ejemplo, como la de Pfizer, que obviamente va a tener que ser usada de forma logística, mucho más en áreas urbanas y de fácil acceso, mientras que la de Johnson & Johnson y la de la Oxford también va a tener la ventaja de poder llegar más lejos. Entonces, pero al fin y al cabo, todas ellas, y eso es una cosa también extraordinaria, el desarrollo científico en el campo de vacunas ha sido algo impresionante, que de hecho va a tener repercusiones para otras enfermedades, otras vacunas que se van a poder desarrollar con estas tecnologías que se desarrollaron ahora con la vacuna de COVID. Perfecto. Doctor, también me preguntan que si después de ponerse las vacunas, después de ponerse las 2 dosis, si hay que ponerse un refuerzo posteriormente. Bueno, eso está casualmente, como dice, en el tapete de discusión científica mundial, basado en los análisis que se están haciendo de cómo está dándose la respuesta inmunológica. Porque los estudios de fase 3 nos permitieron saber que la vacuna evita de forma muy significativa, de 95, 91, 94%, la aparición de la enfermedad COVID. Eso es muy bueno, y evidentemente, y sobre todo mejor aún cuando prácticamente evita 100% de los casos complicados de hospitalizaciones y de muertes. Ahora, lo que sí es
importante con esa información es saber que si se llega a ver introducción de variantes que tengan características que logran, como dije, la evasión inmunológica, si eso se llega a documentar de forma efectiva, como le mencioné, y varias, de hecho Moderna y Pfizer, y AstraZeneca también, todos están trabajando en adaptar vacunas que puedan ser usados si llega a dominar unas variantes que no respondan adecuadamente a la vacuna, para que ese refuerzo entonces le dé de cierre, digamos así, esa puerta de entrada del virus. Pero por el momento seguimos con las que tenemos. Bien. También preguntan que si es confiable vacunarse con Pfizer, la vacuna rusa, Moderna, sin tener ningún efecto secundario o adverso a largo plazo. Sí, bueno, obviamente hasta ahora lo que se ha visto es que todas las vacunas de estas que han sido pasadas por las instituciones de regulación han tenido, de hecho, sorprendentemente muy leves efectos adversos, dolor en el brazo, un poquito de una febrícula, un dolor de cabeza, un poco de dolor muscular que dura normalmente 1, 2, 3 días y se acabó. Y eso ha sido muy positivo. Ahora te dice a largo plazo, o sea, no tenemos una máquina de tiempo para poder llegar y decir, bueno, en el 2023, nosotros hoy sabemos de que se produjo tal complicación. Lo que sí se sabe es que hasta ahora, y por los mecanismos también de esas vacunas son bastante seguras. Es pero extremadamente improbable que vayan a haber complicaciones de largo plazo, pero esto solamente se puede afirmar poniendo la mano en el fuego cuando el tiempo haya pasado. O sea que, doctor, puede ser así como más o menos cuando le pasa a uno que se pone la vacuna de la influenza, que también a veces algunas personas con la vacuna de la influenza le da un dolorcito de cabeza, le da una fiebrecita así momentánea por un par de días, pero y ya. Así es. Perfecto. Me pregunta también otra joven que si hay personas que ya les ha dado COVID y aunque están en edad de vacunarse según las fases establecidas, si esa persona que está ya en la fase establecida para vacunarse le pudiera dar prioridad a otra persona que necesita la vacuna para prevenir. Pero no sé si esta información usted tal vez la maneje, porque yo sé que esto tiene que ver con la organización. De hecho también eso se ha estudiado. La respuesta inmunológica de la vacuna, de hecho, es superior a la de la misma enfermedad. Y eso se debe al mismo mecanismo, o sea, nosotros cuando vacunamos a una persona, se le está inyectando específicamente un antígeno que va a estimular el sistema inmunológico y que produce está diseñado para, es decir, produce más efecto inmunológico la vacuna que la misma enfermedad. Y cuando se da la segunda dosis, eso entonces es todavía mayor, porque normalmente una persona no se expone, queda con COVID y luego a ver si yo consigo conseguir infectarme una segunda vez para tener una mejor respuesta inmunológica. Yo creo que nadie está para eso, pero con la vacuna es muy fácil. Vacuna una vez, a las 3 semanas, 4 semanas, una segunda, y lo interesante es que eso no produce enfermedad y sí produce una respuesta inmunológica bastante robusta. También preguntan que si a una persona que ya le dio COVID es necesario que se inyecte las 2 dosis. Sí. De hecho, probablemente la primera dosis va a tener un efecto similar al de la segunda, pero igual se recomienda, si aunque tuvo COVID o no, de punto de vista operativo y logístico, sería una maraña estar viendo que si te dio o no te dio, que ese anticuerpo para acá. No, vacunar a todos los que, aunque tuviste el COVID, se vacunan. Lo único que puede pasar es que su respuesta inmunológica sea quizá un poco mejor que la de los que no tuvimos COVID. Pero el efecto final es protección. Perfecto. Nuestra decana de la Facultad de Derecho, la licenciada Ana Matilde Gómez, le agradece por la presentación, le manda sus saludos, pero al mismo tiempo desea preguntarle que si, por ejemplo, las personas que son alérgicas y que ya tienen antecedentes de reacciones anafilácticas, que cuál de todas las vacunas ha demostrado menor riesgo
en las pruebas para estas personas que casualmente son alérgicas? En realidad, hasta ahora, ha sido, bueno, las vacunas que se han visto con este problema son las de RNA mensajero. Pero para precaución, lo que se hace, lo que se recomienda, si la persona tiene ese antecedente, entonces debe obviamente hacer, para cuando se vacuna, debe estar siendo vigilada muy estrechamente. Pero inclusive como regla general, y esto se aplica aquí en Panamá y se está aplicando en toda parte del mundo, cuando se vacuna a la persona, cualquier persona, aunque tenga o no tenga historia, porque a veces hay personas que nunca tuvieron una reacción alérgica y sin embargo pueden desarrollarla. Entonces a todo el mundo se le pide que luego de ser vacunado se mantenga en el área donde está vacunado durante 15 a 30 minutos. Y en esa área, y eso sí es importante, debe haber accesibilidad muy oportuna y rápida a un equipo de respuesta rápida, porque una respuesta digamos, de un shock anafiláctico, si se trata oportunamente con una epinefrina o una noradrenalina, se puede lograr prácticamente cortar la respuesta y no pasa a mayores. Entonces, lo importante ahí es que no debe pasar, por supuesto, si esa persona llega al día siguiente después de haber pasado, digo, las complicaciones vienen si no se hace una intervención oportuna e inmediata. Así que la clave es que la vacunación debe estar la persona en el área, no alejarse, no irse en los 15 o 30 minutos después de ser vacunado. Una vez pasado ese periodo, prácticamente casi todas las reacciones anafilácticas se caracterizan justamente por ser rápidas. Así que con esas medidas se evita ese riesgo. Otro joven nos pregunta, quiere saber su opinión acerca de si usted considera que el avance del campo de las medicinas para el tratamiento del virus debe ir a la par con el avance de la vacuna o los esfuerzos deben enfocarse más que todo en la misma vacuna. Bueno, en la práctica, el avance en las vacunas ha superado de forma extraordinaria los avances en tratamiento. Realmente en tratamiento, prácticamente la única cosa que se ha visto y que con ensayos bien llevados y sin ninguna discusión en el campo científico, es la dexametasona, que sí mejora la respuesta de los casos graves con reducción de lo que llaman esa respuesta de citoquímica que muchas veces va asociado con la mayor gravedad de la enfermedad. Y eso hasta ahora, pero hay estudios que están siendo realizados de forma permanente, se están buscando alternativas que sean más efectivas, pero hasta ahora el desarrollo de las vacunas realmente ha sido, pero idealmente para cualquier condición debe buscarse también una alternativa para darle tratamiento, sobre todo para evitar complicaciones. Ahora, la ventaja de la vacuna es que ya ella hace esa labor, o sea que los casos complicados prácticamente desaparecen. Muy bien. A los vacunados. La joven Laura Nieto le agradece que haya incluido un cuadro comparativo de las diferentes vacunas existentes y le manda sus saludos. Otra persona aquí del público me pregunta que si habrá algún momento en que se podrán dejar de usar las mascarillas y las caretas. Claro, de hecho el objetivo de toda la estrategia debe ser llegar a ese punto, y para eso se necesita es llegar al punto en que la transmisión sea tan baja que los sistemas de vigilancia epidemiológica y trazabilidad puedan ser sumamente efectivos. Por ejemplo, Nueva Zelanda, si usted quiere celebrar el Día de la Madre con su madre y su familia, si quiere hacer una fiesta, lo puede hacer sin ningún tipo de problema porque el COVID ya van como 100 días sin un solo caso. Y, por supuesto, si usted quiere hacer eso en Nueva Zelanda, te toma un avión, pero cuando te llega allí, usted va a tener que pasar 14 días en cuarentena, además de las pruebas
hasta que sepan que usted no tiene COVID para usted entonces entrar. Es decir, pero es que es como ellos lograron reducir de forma tan dramática y sobre todo fue porque actuaron de forma oportuna. Y eso es una cosa que en eso fallamos muchísimo nosotros en el primer momento de la pandemia, cuando se había logrado prácticamente detener el primer avance, era el momento de haber tenido una respuesta de seguimiento muy efectivo de trazabilidad, pero en ese momento no estamos preparados. Por eso la convocatoria de SENACYT me parece importante, el rol de una universidad como la de USMA, de tener recursos humanos que cuando se presenta una situación, inmediatamente se tenga el personal que sabe qué hacer con la competencia y está obviamente con un sistema de meritocracia que obviamente están en el lugar y en el momento que deben estar para tomar acciones oportunas. Si se hubiera hecho eso, nosotros podríamos estar como Nueva Zelanda, pero obviamente tenemos que avanzar mucho en ese sentido. Hasta que no tengamos ese control efectivo, mientras haya transmisión, y esa transmisión, fíjese que se están bajando los casos y todo el mundo está feliz, pero si vamos a ciertas áreas del país, Boca del Toro, daría en otros lugares donde el virus está más bien avanzando. Entonces, mientras esa situación de disparidad también no se atienda, tampoco va a ser muy fácil. Es decir, es muy probable que nosotros, por justamente esa situación de inequidad y disparidad institucionalizada y la exclusión social, haga que nuestra posibilidad de andar sin mascarillas y poder regresar a nuestros hábitos normales sea más demorado que en otros países que tienen una mejor respuesta de punto de vista de su capacidad y sobre todo de, como aparece en el índice ese que le mostré, de que estamos en el país 108 en términos de respuesta a la disparidad. Nosotros si tuviéramos probablemente Costa Rica, Chile y Argentina que tienen ese índice en 34, 35, 40 comparado con Panamá 108 de los 158 países. Si nosotros logramos reducir esto, eso va a darnos más facilidad de más rápidamente regresar a la normalidad. Pero más importante que eso, nos va a dar la capacidad de responder a otros y futuros desafíos que no necesariamente son de otro COVID. Puede ser el problema de la diabetes, el problema de las enfermedades crónico-degenerativas, el problema de muchos otros problemas de salud que nosotros que están costando no solamente vida, sino calidad de vida a muchas poblaciones y que obviamente Panamá, si queremos ser un país desarrollado, tenemos que enfrentar de frente el tema de las inequidades y las disparidades para entonces poder que nuestros hijos y nietos vivan en el país que todos nosotros queremos. Bueno, también le envía un fuerte saludo y un agradecimiento a la directora casualmente de la sede de la USMA de Santiago, la profesora Lourdes López, le agradece la presentación, igual que también la profesora Ángela Rodríguez, directora de vida universitaria. Me pregunta otra persona aquí que si usted considera que esta enfermedad del COVID va a ser erradicada totalmente en algún momento o va a quedar de vida así como el Zika, la influenza, etcétera. Bueno, si yo tuviera una bola de cristal, le podría responder bien esa pregunta, pero depende de muchas cosas que sí podemos decir que afectan. Una, obviamente ya lo mencioné, el tema de que logremos realmente que la cobertura de salud sea universal, pero esa cobertura de salud entendida de forma multidimensional, que significa un buen sistema educativo, un buen sistema laboral, un buen sistema ambiental de protección del medio ambiente. Si logramos todos estos factores, obviamente van a contribuir. Y por último, decir que también depende un poco de las características ya inherentes biológicas. El virus logra mutaciones de forma muy acelerada, entonces terminaríamos entrando en la situación de la influenza, por ejemplo, que cada año hay un sistema mundial de vigilancia de influenza
Panamá participa de ello, donde todos los, creo que son los martes, todos los niños que presentan un cuadro respiratorio, se le toma sus secreciones, se cultiva, se manda al Gorgas. Si se aparece un virus, ese virus se manda al Centro de Control de Enfermedades, que recoge de todo el mundo, y cuando se detecta una variante, esa variante entonces que va a eludir el sistema de las vacunas que existentes, se manda entonces a las casas productoras de vacuna, mira, esta es la cepa, y se hace entonces la vacuna para la siguiente temporada de influenza. Eso es algo que pudiese ser que sucediera con el COVID, pero eso todavía nadie sabe aún a ciencia cierta si eso va a pasar. La licenciada Mitoy Giro, directora de Mercadeo, también le agradece la presentación y desea saber qué ocurriría si, por ejemplo, no le ponen a una persona la segunda dosis en el momento indicado o al llegar al momento límite que le pueden poner esa segunda dosis. ¿Qué pasaría si no le ponen esa segunda dosis en el momento que es, a más tardar? ¿Y qué ocurriría si le colocan, por ejemplo, la primera dosis de una vacuna y le colocan la segunda dosis, pero de otra vacuna? Bien, ok, vamos a ver por partes. La primera es el tiempo entre la primera y la segunda. Seguramente el tiempo mínimo debe ser respetado. No debes vacunarse antes de que haya dado tiempo a que la primera vacuna produzca la respuesta inmunológica, porque la segunda va a tener el efecto de segunda dosis cuando ya la primera ha producido su primera respuesta, que haya sensibilizado al sistema inmunológico para que el efecto de la segunda sea de una amplificación. Eso en cuanto a tiempo. Ahora, ¿cuál es el tiempo máximo? Y ahí entonces el tema es que se sabe que la primera dosis tiene una duración limitada. ¿Qué tan limitada es? Obviamente esto requiere estudios que se están haciendo, y lo que hacen las empresas y lo que hacen los países es usar las evidencias de los ensayos de fase 3, que en base a estos ensayos se asegura que en ese intervalo, por ejemplo, para el caso de la Pfizer 3, 21 días, y para el caso de la Moderna, 28 días, está basado en los resultados de los ensayos de fase 3, que mostraron que con ese intervalo se obtiene la mejor respuesta de la segunda dosis. Si se hace después, posiblemente el resultado sea igual, pero como no se puede decir a ciencia cierta basado en los datos que existen, entonces se recomienda eso y se pone un margen razonable basado en el hecho de que se sabe que la primera dosis con el tiempo va disminuyendo progresivamente la respuesta inmunológica. Consecuentemente, podía llegar al estado en que la segunda dosis cayera a ser prácticamente una nueva primera dosis. Así que por el momento sigamos las indicaciones basadas en la evidencia hasta ahora disponible. Todo esto en ese campo está cambiando día a día, pero por el momento lo más seguro es seguir esas indicaciones. Correcto. Le envía saludos el arquitecto Rodrigo de las Casas de la sede de USMA Chiriquí. Adicional, tengo aquí una persona que me pregunta que por qué no se va a vacunar a los niños y qué consecuencias puede tener esto. Nuevamente, eso se debe a que los ensayos que se hicieron en la fase 3 no incluyeron a los niños, y no incluyeron por una razón práctica. Los niños tienen una evolución muy benigna del COVID, y por lo tanto se dio prioridad a las personas que ya van a estar con síntomas y que de hecho tienen riesgo de complicaciones y muerte. Ahora, hecho eso, ya se están estudiando. Israel es un caso, ya están haciendo estudios en niños. Ya hay un estudio de niños de 14 años arriba. Ya hay inclusive un estudio en Israel de 3 años para arriba. Y obviamente una vez estos estudios muestren que la vacuna es segura y efectiva en estos grupos de edad, asimismo también podrá ser el caso de gestantes, pero hasta que no se tenga las evidencias de la seguridad y de la efectividad de la vacuna en estos grupos, todavía no se recomienda su vacunación.
Preguntan que si para una persona que tiene la enfermedad de Morfea localizada, ¿qué grado de peligro tiene el coronavirus por ser esta enfermedad autoinmune? Sí, bueno, en el caso de las enfermedades autoinmunes, eso sí se recomienda una evaluación específica del especialista que la esté manejando para hacer un análisis, porque digo, lo que es importante es que saber, estamos hablando de un virus que no es virus vivo. Por ejemplo, para personas con esas características no se recomienda de ninguna, o sea, no se debe vacunar con virus vivo, por ejemplo, sarampión, rubiola, paperas, y otros virus. Son virus vivos. Estos en una persona inmunocomprometida puede producir, obviamente, que ese virus se replique de una forma tal que llegue a producir un daño importante. Pero el caso de COVID es un virus, o sea, no es un virus el que se inyecta, es realmente solamente una parte que estimula una respuesta inmunológica, pero no hay manera de que eso se convierta en un virus. Y por lo tanto, es mucho más seguro. Las vacunas que actualmente disponibles de COVID, no hay ninguna de ellas que sea de virus atenuado. Hay uno inclusive de virus inactivado y estas otras que usan vectores, etc. Los de vectores tal vez también sería de considerarse. AstraZeneca y Johnson Johnson probablemente sean menos recomendables por el adenovirus que lleva la información genética del COVID. Ya las de mRNA, como la Pfizer, la Moderna, no debería, no veo cómo podría impactar en términos de afectar. Ahora, lo que sí puede suceder es que la respuesta inmune de esas personas, pues haga que la vacuna no tenga la respuesta, no se produzca una respuesta inmunológica, no esté siendo protegida. Pero nuevamente, eso debe ser analizado, ahí sí es caso por caso. El señor Rodrigo de las Casas también pregunta que la Organización Mundial de la Salud reconoció que el COVID-19 podría dejar de ser pandemia y volverse endémico. ¿Qué opinión tiene usted en relación a la efectividad del proceso de trazabilidad del virus en Panamá y Latinoamérica? Bueno, nuevamente, o sea, cuando usted tiene, aún ahora, estamos hablando de 8 o 9 mil personas infectadas en un momento dado. Hacer trazabilidad a esa cantidad, y llegamos a tener 40, 50 mil personas en un momento dado. La trazabilidad en esas condiciones es prácticamente no solamente imposible, sino es poco efectiva. La trazabilidad es efectiva cuando se logra reducir la transmisión al punto en el cual ya el tema es identificar al virus donde él está, con la posibilidad de hacerle el cerco y hacer que ese virus esté en una situación de no poder encontrar a nadie para infectar. Y eso se logra cuando ya se tiene una situación de control. Los de Nueva Zelanda es un ejemplo bien claro, o sea, extremo de esto, ¿no? Se ve que, sí, y nuevamente tenemos que seguir con la trazabilidad y debemos usar esta experiencia. Nosotros, o sea, a nivel mundial, la viruela se erradicó justamente cuando se decidió utilizar la estrategia de trazabilidad, de identificar los casos y hacer vacunación perifocal. Ahí fue que se logró la erradicación de la viruela. Y eso fue la lección, la vigilancia epidemiológica como trazabilidad, como estrategia de salud pública prácticamente nace con la experiencia de la erradicación de la viruela. Y desde entonces es y los países que la mantuvieron y tuvieron eso desarrollado, y Panamá la tuvo, por cierto, en su momento, y hay ejemplos de eso, inclusive publicados, la investigación del primer caso autóctono de SIDA en Panamá llevó a una investigación que llegó a identificar personas que transmitieron el VIH en Panamá que el caso fue en el 85, primer caso autóctono, y se detectó transmisión heterosexual, homosexual, perinatal, hemática a través de todos los años del 78 hasta el 85, a través del uso de la herramienta de investigación epidemiológica de trazabilidad. Así que
Panamá sí tiene experiencia en esto, pero lastimosamente en el momento que llegó el COVID, eso como que estaba, como de hecho ha sucedido en muchos países. O sea, el abandono de la estrategia de atención primaria, el abandono de la prevención como norte, toda esta tendencia a que se enfoque o sea, a una visión patocéntrica, es decir, solamente enfocada sobre la enfermedad, ha tenido un deterioro, que ahora esa es una de las cosas que el COVID nos trae a tona. Tenemos que volver. Lo que hizo el doctor José René Esquivel en Panamá, ahora hay que hacerlo y quizás 10 veces mejor todavía. O sea, porque es lo que él planteó, la salud como realmente acciones en la comunidad, con la comunidad y haciendo la prevención por encima de solamente más, considerando que un caso en el hospital de niños, cuando llegaba una enfermedad prevenible al hospital de niños, el doctor Esquivel llamaba a todo el mundo para decir, aquí está el fracaso de nuestro sistema de salud. Eso es lo que, esa visión es la que tenemos que retomar para Panamá. Pregunta otro joven que qué pasaría si le da COVID entre la primera dosis y la segunda. Bueno, obviamente la persona, bueno, ya sabemos que hay un porcentaje de personas que recibiendo la vacuna pueden desarrollar el COVID, que digamos, si es 95% de protección, bueno, en el caso de primera dosis puede ser 60, 70, ese 20, 30% pueden desarrollar, pero lo más seguro, hasta ahora la evidencia son de que desarrolla un cuadro leve y no complicado. Ahora, lo importante de eso es que la vacuna le va, o sea, dependiendo, por supuesto, se vacunó hoy y se expuso mañana, su sistema inmunológico está prácticamente tan virgen como si no hubiese sido vacunado. Pero si a los 10 días de haberse vacunado se expone, ya hay anticuerpos que hacen que ese nuevo virus se encuentre con mucho menos posibilidad de replicar que si tuviese una persona que nunca había sido vacunada. Así que, pero eso no debe ser objeto de no vacunarse, al contrario. La vacuna debe aplicarse aún en lugares donde hay circulación de virus. Le envía saludos también el profesor Leonardo Pití de la sede de USMA Santiago, le agradece la conferencia, le envía saludos también Karina Erazo de USMA Veragua por la conferencia. Le han enviado bastantes saludos, doctor. Eso está bueno porque usted ha sacado parte de su valioso tiempo para estar con nosotros esta tarde y darnos mucha información, así que es muy bueno pues que todas las personas que están conectadas en este momento le estén agradeciendo esta presentación. También hacen una pregunta con el tema de las alergias, aunque ya habló un poquito. Igual también otra persona pregunta que precisamente habían dicho al inicio que las personas alérgicas no tenían que vacunarse por los efectos secundarios, pero que si usted de todas las vacunas que hay ahora mismo considera que hay alguna vacuna que sea de menor riesgo para las personas alérgicas. Bueno, el problema es que las alergias son, o sea, pueden ser debido a cualquier componente que tenga una vacuna. Y no, puede ser que una vacuna produzca alergia a usted y no a mí, y otra produzca a mí y no a usted. O sea, es decir, varía de acuerdo a los componentes y a qué componente la persona tiene alergia. Así que yo pienso que de la información que yo dispongo, y todavía obviamente, aunque yo estoy leyendo constantemente sobre la temática en todas las revistas internacionales, hay cosas que para lo cual no solamente yo, mucha gente está buscando respuestas y que todavía faltan poder responder. Pero puede ser que otros especialistas, aquí en Panamá, tenemos la dicha de tener a un Néstor Sosa, tenemos en fin, una serie de médicos panameños, San Jorge, en fin, otros que son personas que están trabajando activamente en esto y contribuyendo, la doctora Illueca, en fin, hay muchos especialistas que están participando de estos estudios a nivel internacional y que, por supuesto, por esa misma característica,
pueden tener alguna información todavía más novedosa y quiero decir, la información está cambiando día a día. Doctor, una última pregunta, bueno, de parte del público. Una última pregunta es, ¿qué consecuencias positivas cree usted que va a dejar el COVID para la medicina? Bien, bueno, yo diría que para la sociedad, además de la medicina, ojalá, Panamá y los otros países del mundo aprendan que la salud, que sin salud no hay libertad, no hay desarrollo, y que comencemos a darnos cuenta de que los indicadores financieros son útiles e importantes, pero si estos indicadores financieros no van a la par de indicadores sociales que muestran que realmente esos recursos, esa riqueza está revirtiendo en el bien común y está haciendo que la calidad de vida de los ciudadanos sea mejor, realmente yo creo que el mensaje más importante que nos hemos dado cuenta que tenemos que entender que todos nosotros, en todo lo que hacemos, podemos producir salud o producir enfermedad. Puede ser a nosotros mismos como puede ser a nuestros semejantes. Cuando nosotros tomamos decisiones por ejemplo, cuando se decide aprobar minería a cielo abierto en una área tropical, estamos condenando a muerte no a esta generación. Son generaciones, según un especialista, él dice que en más o menos 1000 años se puede recuperar el daño ecológico que se está causando por una minería a cielo abierto. Y entonces, cuando en esa presentación me tocó escuchar a alguien decir, no, pero nosotros tenemos un seguro. Y él pregunta, ¿qué empresa existe hoy en día que existía hace 1000 años? Y dice, la única empresa que conocemos que existía hace 1000 años es la Iglesia Católica. Así que si ellos no son los que te están asegurando, olvídate. Así que, bien, o sea que yo creo que debemos pensar todo lo que hacemos, todos lo que hacemos. Y por eso tenemos que comenzar a darnos cuenta de que nosotros tenemos una responsabilidad y todo lo que hagamos, hagámoslo bien y lo mejor que podemos, y tratemos de nutrir y de articularnos, y organizaciones como la USMA y las otras universidades, tanto en Panamá como afuera, que obviamente deben trabajar articuladamente, deben buscar que nuestros países, Panamá incluido, pueda salir de ese ciclo de pobreza y subdesarrollo, sobre todo buscando construir capacidad de nuestra gente, de ser capaces de ver un problema, dimensionarlo y resolverlo. Si nosotros hacemos cada uno nuestro papel, yo creo que todos estamos contribuyendo para hacer el Panamá que todos soñamos, para nosotros y nuestros hijos. Doctor Clau, yo voy a aprovechar, aunque yo soy el moderador, voy a aprovechar saliendo un poquito de mi rol, porque yo también soy profesor y aparte de eso también soy director y actor de teatro. Entonces, aunque yo me cuido muy bien y me quiero vacunar, pero yo sé que esa vacuna va a demorar, yo le quería preguntar porque ya yo comencé inclusive a dar unas clases presenciales. Prioritarios, olviden, recuerde eso. Bueno, hay que esperar. Pero le quería preguntar porque ya yo comencé a dar unas clases presenciales a adultos todos los días de lunes a sábado. Entonces ya ahora estoy teniendo más contacto, igual con mascarilla, los distanciamientos debidos, todo, grupos minoritarios. Pero ¿qué sucede? O sea, ya comencé a dar clases presenciales. Todos los días, imagínense, de lunes a sábado. Y aparte de eso, ya voy a comenzar a hacer teatro. También voy a regresar al escenario. Entonces, lo que yo quería preguntarle, hasta que no me ponga la vacuna y obviamente con los cuidados que yo estoy tomando, debido, las mascarillas que utilizo, todo lo demás, ¿hay algún tipo de vitaminas, algún tipo de medicamento que usted me pudiera recomendar para aumentar mis defensas, mi sistema inmunológico, hasta que llegue el momento de poder vacunarme, aparte de los cuidados que ya se nos han dado? Arroz, poroto y carne.
Póngase en la cabeza del virus, imagínese cuando usted está actuando, y si el virus estuviese aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo para ayudarlo o para bloquearlo? Y haga lo que sea para bloquearlo y ya. Perfecto, te vas a seguir. Entonces, estamos usando mascarillas especiales y todo lo demás. Bueno, perfecto, muchas gracias. Yo tengo una pregunta también, profesor ¿Sí? Félix. Sí. Bueno, primero gracias nuevamente, doctor Betts, por tan clara e interesante conferencia. Yo tengo una duda. Usted mencionó que hay algunas vacunas que utilizan el RNA mensajero y hay otras que sí utilizan, entiendo que parte del virus. ¿Nos podría recordar cuáles son esas vacunas? Y, por ejemplo, si estas vacunas tienen el virus, ¿sería peligroso para una persona, por ejemplo, con comorbilidades que se le ponga esta vacuna? Sí, no hay ninguna de estas vacunas tiene el virus atenuado. Hay vacunas, en este caso el RNA, que simplemente es un mensaje que se le inyecta a la célula para que la célula produzca las coronitas, las espigas de esa corona, y eso estimula el sistema inmunológico. Otros usan el vector, en este caso un adenovirus que normalmente produce un cuadro de resfriado muy leve y que lleva junto el mensaje del virus y produce la infección, pero no coronavirus, no produce la infección del coronavirus. Por eso digo, las que llevan el vector serían las que tendrían más cuidado para efecto de alguien que pudiese desarrollar, o sea, que tuviera un sistema inmunológico deficiente. Hay otras que directamente producen la misma espiga, o sea, inyectan la proteína de la espiga directamente, que solamente ese pedacito, no es virus. Y eso simplemente estimula, el cuerpo lo reconoce, identifica, hace su anticuerpo contra eso y eso es todo. Y existen aquellos que toman el mismo virus y lo inactivan, totalmente inactivado hacia un virus que no tiene ninguna capacidad de revivir. Digamos, estamos hablando de un virus inactivado. Así que no hay ninguna de las vacunas de coronavirus que lleve el coronavirus como virus, como tal, como viable. O sea, no existe, afortunadamente, digo, hasta ahora, ninguna de las vacunas que hay tienen esa característica. Qué bueno saberlo. Bueno, yo creo que el mensaje, doctor, entonces es a vacunarnos todos. Todos. Y prioritariamente los docentes. Vamos a ver cuándo llega esa oportunidad, doctor. Gente, si se hace casualmente lo que acaba de decir el profesor Félix Gómez. Vamos a esperar que llegue ese momento. Mientras tanto, a cuidarnos, doctor, ahí usando la mascarilla, el antibacterial, mascarillas esas especiales KN95 que no nos dejan respirar mucho, pero igual estamos tomando pues todos los cuidados respectivos. Pantalla facial, todo lo que se haga. Y recordar, ambientes cerrados y con aglomeraciones, eso sí, evitarlo lo más que se pueda. Totalmente de acuerdo, doctor. Bueno, doctor Claubet, muchas gracias por todas las informaciones. Gracias por haber sacado parte de su valioso tiempo para estar aquí con nosotros. En nombre de la Universidad Católica Santa María la Antigua, le doy las gracias. También en nombre del Comité de Salud, conformado por el profesor Jorge K., nuestro vicerrector académico, la ingeniera Zoraida Bravo, la licenciada Denia González, el doctor Augusto Fábrega, el profesor Vicente Rodríguez y también la estudiante Ana Victoria Neje, porque tenemos una estudiante metida también en el Comité de Salud para mantener informados también a todos nuestros estudiantes. En mi nombre propio, se despide a ustedes pues el profesor Félix Gómez, le da las gracias a todas las personas, a todo el querido público que ha estado aquí pues conectado con nosotros. Esta es parte del ciclo de conferencias que el Comité de Salud de la Universidad Católica Santa María la Antigua está organizando para todos ustedes, para nuestros colaboradores, profesores y estudiantes, teniendo casualmente expositores de altura y reconocidos como el doctor Claubet, para que nos mantengan informados acerca del progreso pues, de esta enfermedad, de las vacunas y todas las medidas necesarias que tenemos que tomar para mantenernos sanos y saludables, porque eso es lo que quiere la USMA, mantenernos sanos y saludables, y eso es lo que perseguimos en todo momento. Así que yo me quedo con esa frase final que dijo el doctor cuando estaba haciendo la presentación, que la salud, creo que era más o menos la salud una tarea de todos, definitivamente. Muchas gracias, doctor Claubet, por esa iniciativa. Realmente merecen un gran aplauso por eso, por estar haciendo ese tipo de actividad.
Muchas gracias, Gracias, doctor Claude doctor. Betts, y que Dios me lo bendiga. Gracias, doctor. Bendiciones. Gracias, querido público. Que pasen una estupenda tarde y a cuidarse. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.